Jueves 2 de noviembre del 2017. La luna está en cuarto creciente y hoy se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Dice que hay personas que son fieles solamente cuando se convierten en fieles difuntos. Santo Dios. Un día como hoy, nacieron Meregilio Martínez, Farmacia Dignalis. Roira Sánchez. Roire fue de la productora fundadora de Síntesis en su segunda etapa. Ingeniero Riz de la Cruz. Ana Luisa Vázquez Sánchez. Marien Méndez Santana. Mercedes Coronado de Grullón, maestra. Santo José Liviano. José Fernando Rivera Yamezquita, fiscal laboral del distrito. Eleonora Fonder, maestra. Ana Luisa Vázquez Sánchez. Pablo Inocencio Santana Díaz. Octavio Radamés Rodríguez Jiménez, exdiputado, uno de los pioneros en producción de televisión, nuestro amigo Somer Antonio Carbucia y Veras. También, un día como hoy, nació el doctor, periodista, abogado, dirigente reformista y ex jefe de prensa de Joaquín Balaguer, hijo del doctor Rafael Vidal Torres, el doctor Rafael Vidal Martínez. Rafael Vidal Martínez está de cumpleaños. Bien, señores, estamos Wilson Junior Espinosa, Machicón, San Carlos Alonso, y tenemos que hay una noticia en todos los diarios interesantísima, y es el hecho de que el sistema eléctrico de la República Dominicana está ocasionando solamente en gastos a los hogares y a la empresa privada más de 500 millones de dólares al año. Eso no incluye los daños que producen los apagones. Eso no incluye los trastornos que producen los apagones. Cuando aparece ese número, es que uno piensa, ¿qué le pasó al gobierno recién pasado que tardó 8 años en tomar una decisión para la construcción de estas dos plantas, que por cierto, cuando terminen, posiblemente habrá un pequeño porcentaje todavía de déficit eléctrico, porque en República Dominicana cada día la demanda es mayor. De modo que 228 millones se gastan en los hogares, en inversores, en velas, en gas, querosén, y 336 millones en empresas, en plantas, en ingenieros, en energía. Eso, como decíamos, justifica por mucho la construcción de Catalina. Tenemos que hay una... El número es más alto en perjuicio.
Sí, seguro. Yo creo que en 2 años, si se suman estos 500 millones más los perjuicios y daños, se recupera la inversión de Catalina. Porque es que ahí no se están midiendo los daños, por ejemplo, de las cosas que se dañan en la nevera, de los trastornos cuando a ti se te va una televisión, una computadora en medio de un trabajo. Bueno, la contaminación de miles de plantas eléctricas en toda la capital, uno respirando, como dicen por ahí, hollín. ¿Tú te acuerdas de hollín? Y realmente lo malo no se puede justificar. El hecho de que el Papa hoy es mencionado por Andrés L. Mateo, que dice que él es socio del Papa porque el Papa dice que si tú te robas un dinero y te metes mano en el bolsillo y le das una limosna a la iglesia, esa es una limosna que es mal recibida, porque es una limosna mal habida. Lo mismo ocurre. La palabra de Dios lo condena eso, que el uso de fondos de origen, o sea, lo que viene siendo el equivalente moderno al lavado de activos, el uso para obras supuestamente de caridad de dinero oriundo de actividades ilícitas. Sí, pero el problema es que la necesidad de energía, yo no trato de que se justifique una sobrevaluación o una corrupción de la obra, pero uno tiene que consolarse también, ¿verdad? Uno tiene que consolarse y decir, bueno, esa corrupción debió venir antes, no 8 años después. El Consejo Nacional de la Empresa Privada resalta la labor de Magín en la Dirección de Impuestos Internos y dice algo que yo no había escuchado todavía. Dice que Magín está cazando fuera del zoológico. ¿Qué significa eso? Significa que generalmente que está recaudando. Los fiscalistas recaudan entre aquellos que están acostumbrados a pagar. Entonces es el zoológico. Él ha salido a buscar los evasores que no pagan impuestos. Exacto. Para ampliar la cantidad de personas que pagan. Hace 100 años, en 1917, llegó la familia Corripio a la República Dominicana. Llegó don Manuel y su hermano. En el 17. En el 17. Ahora cumplen 100 años, en el 2017. Oh, junto con Eso está celebrando la Revolución Rusa. Entonces, yo me doy cuenta por qué es que Pepín me ganó. Porque los Jacín llegaron 20 años antes, pero el papá mío llegó en el 21. Ajá. Lo que yo no encuentro, no, por más que busco, Junior, son 5 años, ¿verdad? 4 años. Ellos en el 17 y yo en el 21. Pero como que la proporción de cuartos no era la misma. Él me ganó, me dio una... Y si arrancaron como quien dice casi ahí, ¿por qué no llegaron? Lo que pasa es que usted ve solo los 4 años, pero la promoción de ellos fue diaria. No, pero ellos trabajaban uno en un renglón y otro en otro. Parece que la comida y las provisiones son más rentables. Pero si ambas pasaría, por ejemplo,
lo que sucede cuando más de una persona se dedica a trabajar en un mismo renglón económico. Si está sola, una persona explotando solamente un rubro, es decir, de suministro de ciertas cosas, esa persona se gana todo el dinero por la venta de eso, se convierte en el principal suplidor. Pero si lo hacen entre varias personas, quizás lo que hoy en día tiene uno solo, se estuviera repartiendo entre varios. No, yo llevo si se hubieran dedicado a lo mismo. No, eso no es motivo de tanto análisis. Mira, el Emilio Prudón se alquila una casa, se pone un almacén, se trae bacalao, arenque y se hace... tú aquí no van a completar la historia, dígame. Sí, pero tú me llamaste, ok. Ese otro que nos ganó es el papá de William Hanna, que le pasó lo mismo. Sí, entonces usted decía, doctor, yo decía, alquilaron ellos alquilaron ahí, entonces los esposos nada más tenían un hijo. Se fueron a la Emilio Prudón y vendían provisiones traídas de fuera y compradas localmente para venderle le compraban a los llamados agentes de representación. Exacto, entonces llegan los camiones con habichuelas, con maíz, con café, con cosas, y traían algunos productos de fuera, porque tú sabes que el bacalao y el arenque antes era popular, ahora es un gourmet, ¿verdad? Entonces el otro que nos afecta en la avenida Duarte, una tienda, ¿verdad? Mire. Una tienda, traía las telas, las compraba localmente y las detallaba. Mire, usted me está acordando de algo que una vez cuando yo era adolescente, había un compañerito mío que él estaba indefinido en cuanto a qué iba a estudiar. Y yo le dije, tú lo que tienes es que fijarte en dónde están las necesidades de un grupo y tratar de suplirlas, y ahí ya tú puedes ver una oportunidad de negocio. El muchacho estudió mercadeo y le fue bastante bien. Es el asunto de que, por ejemplo, un grupo de personas detectan qué es lo que más se usa en el campo. Bueno, ahí usan mucho alambre de púa, vamos a traer alambre de púa. ¿Con qué se está construyendo una casa? Vamos a traer madera, vamos a traer zinc. ¿Qué come el pobre? Arenque. O sea, es cuestión de detectar la necesidad de lo que se dice, lo básico, la comida, la vestimenta y el albergue. No, es que en el pasado, el comercio era un poquito diferente. Por ejemplo, ahí en Emilio Prudón, ellos vendían muchas cosas. Lo mismo ocurría en la época que los nuestros vivían en el cercado. Tú le suples todo al pueblo, pero también adquiere del pueblo todo lo que los campos producen. Entonces, es un mecanismo que tú te encuentras alambre de púa y bacalao en el mismo almacén. Sí. Y era normal eso. Pero la confianza, Sí. porque muchas cosas de esas eran a crédito. Y no lléveselo, y usted me lo manda Antes se después. fiaba mucho, doctor. Sí. Mira, el otro día encontré unos primos que tenían propiedades. Mira, tenía una propiedad en Constanza, tenía una propiedad en Higüey, tenían una propiedad en Asua. Y digo yo, pero si ellos eran de San Pedro de Macorís, ¿por qué tenían una propiedad en esos tres sitios tan lejanos de San Pedro y sin cultivar? Murieron los viejos y heredaron eso los jóvenes. Pero adivina cómo llegaron esas propiedades a ellos. ¿Cómo? Ellos traían, era un tipo de almacén como el de los Corripios, pero en San Pedro de Macorís. Ellos traían asadas, alambre de púa, planchas de zinc, casimir inglés, ¿verdad? Muchísimos productos. Entonces salían por todo el país a venderlo y lo fiaban. Entonces uno de esos acreedores no pudo No, pagar y le entonces dio la cuando tierra. vino la guerra, mucha gente que eran buena paga le dijeron, mira, nosotros no estamos, primero tú no estás trayendo más mercancía porque aquí se paró la importación durante la guerra. Tú sabes que ya el tractor había llegado aquí. Sin embargo, se paró la importación de tractores en el 40 y se volvió a usar la azada, la coa, el arado de el arado bueyes. con bueyes. Tuvieron que desencamar eso.
Y hubo comerciantes que tenían guardado eso, que hicieron unos cuarticos vendiendo implementos agrícolas de esa época. Pero entonces le entregaron. Dice, mira, lo único que yo tengo es esa tierra, cógela. Y el otro, ¿y qué voy a hacer? Ellos no son terratenientes ni agricultores, cogieron la tierra y la dejaron ahí. Hoy, yo tengo unos primos que tienen muchos cuartos, porque tenían tierras de playa en Higüey. Tenían tierra muy fértil en Asua. Le pagaron, recibieron el pago en especie, como dicen. Exacto. Está bien. Así es que... Pero en cuanto a lo del crédito, o sea, es una cosa que siempre de una forma u otra ha habido, sin mucho... usted, aquí hablamos, por ejemplo... Eso se basaba en lo que dice Machi. Eso se basaba en lo que dice. Ahí no había de que llamar al banco a preguntar nada de eso. Eso era cuestión de... Este hombre es el... Lléveselo, compadre, y trama. Es que en cada pueblo habían siempre una persona que hacía eso. Y aquí en la capital habían 3 o 4. Sí. Tú tenías, por ejemplo, ¿quiénes eran los que hacían ese negocio en la avenida Mella? Lo hacía Corripio y Vitienes. Sí. Vitienes estaba un poquito más adelante. Lo mismo, traía cosas y compraba los productos que venían del interior. Eran 2 o 3. Sí. Pero, y el señor, creo que norteamericano, que hizo el libro de ¿Quién es quién en República Dominicana? Eso no era... Libro azul. No, fue un libro azul que hicieron. Sí. Ellos cogieron todos los comerciantes, todas las fuerzas que producían en cada pueblo y ponían Asua. Entonces ponían los empresarios, los comerciantes azuanos, fulano. Sí. Pero no era, o sea, era un libro azul del comercio, no era un libro no era un buró de crédito. Pero era de la época de la ocupación. Ellos hicieron eso. Está hablando de otro libro que yo prefiero no recordar. Ese americano que hizo eso era un señor que era de la agencia central. Él llegó aquí más o menos en la misma época de Wimpy. Estaba en la Luperón con Meriño. Y él tenía un buró de crédito. Entonces un día se le ocurrió hacer un libro, un quién es quién. Ay, Dios. Pero el que no le mandaba su currículum, entonces él le hacía el currículum. Ay. Y se metió con Marcio Mejía Ricardo. Ay, Dios. Y Marcio le metió una demanda y le paró la circulación del libro. Eso. ¿Cuál se salvaron algunos ejemplares? Bueno, vamos a decir que ahí es que está la diferencia de los pesitos, que se llegó primero. Llegué primero que tú. Para los veteranos de la Primera Guerra Mundial, norteamericanos que llegaron aquí, instalaron los ingenios. Mr. Kilbur. Mr. Kilbur. Mira, a propósito de eso, el Kilbur hizo también Montellano, Ajá. Sí, y Barahona. Mira, la diferencia, uno tiene que decirla. El primer carro lo compró Pepín con el dinero que él produjo. Sin embargo, el de quien os habla, ellos le sacaron a la tienda 3.155 para comprar un producto un efecto que no producía riqueza. Ajá. Porque los carros no producían riqueza. No, gasto de combustible y mantenimiento. Porque siempre hay alguien. Entonces, ese capital que se usó para comprar ese vehículo, quizá hizo falta para reproducirse en otro sitio. Ay, va a tener ese cargo de conciencia. Eso hay muchas anécdotas. Sí. Los 2 primeros carros que vinieron al país, que eran marca Ford, sí, vinieron con sus choferes. Pero además, en Santiago chocaron los 2. Tú sabes que hubo mucha muerte por accidente. Sí, yo no me explico. Habiendo pocos carros, había mucha muerte por accidente. Siguiendo las comparaciones, doctor, me dice el gurú
que hay una cosita. Está bien, uno llegó en el 17 y otro en el 21. Pero a mi papá y el del doctor le cogió 3 años en aprender el idioma. El otro lo trajeron. No tenían bolsillo atrás, porque los españoles venían sin bolsillo atrás. Un pantalón sin pero lo traían en el bolsillo el idioma y de una vez se comunicaban. Además, hay que saber que siempre los traía un primo, que le daba una pequeña, es decir, que no venían sueltos en banda. A veces los de nosotros venían de Haití, por las matas de Farfán, entraban por ahí. Por eso tú te encuentras que en Elías Piña no hay árabes, pero en las matas está lleno de árabes. Claro. Y si ¿qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno? Que nadie se muda para la frontera. En Dajabón, en Jimaní y en Elías Piña no hay árabes. Por eso es que tú ves que el haitiano cuando entra sigue de largo y se mete en Santiago. Es un fenómeno migratorio rarísimo. Ok, porque no hay una barrera cultural. Yo debo hablar de la migración, de los míos. Bueno, mi papá se fue del país sin haber dicho nunca un San Antonio. ¿Pero se fue para dónde? Se fue para Estados Unidos. ¿Y por qué él no dijo un San Antonio? Porque no podía pronunciar. La ñ. No podía. Era que no quería, era que no podía. Pero eso bueno, el de nosotros, el mío, decía conio y pañuelo. Sí. Decía conio y pañuelo. No, pero el asunto, lo del idioma, pero también, doctor, uno se pregunta a veces, ¿cómo un inmigrante, por la razón que sea, si es como refugiado o como persona o como emprendedor, el reto idiomático también y además cómo eso le dificulta la acogida precisamente, porque no en todas partes el extranjero es visto como una gente portadora de innovaciones, de cosas así. Entonces uno dice... Y además, que eso no lo mencionamos hace un ratito, el que venía de España era un inmigrante que en un momento era colonizador. En la mente del dominicano, el español tenía y tiene un lugar preponderante, porque fue su colonizador. Sí. La lengua, la religión, él fue que lo trajo. Pero a nosotros nos discriminaban. Sí, pero... A nosotros, óyeme, nosotros comenzamos a salir del cacarón cuando salimos de la universidad. Pero los papás de uno, muchachos. Pero eso es, la actividad económica del inmigrante árabe fue dictada por la necesidad de que encontró cuando llegó o por las costumbres que trajo. No, es que era otra cultura distinta totalmente. Mira, el idioma no lo conocían, la religión no la tenían, la cultura de la costumbre eran diferentes. El idioma es básico, el idioma es todo. Y lo peor es que venían con una mano adelante y una atrás, porque las razones por las que ellos salieron de sus países, Siria, Líbano, Palestina, era porque en esa época los otomanos reclutaban a los libaneses y a los sirios y eso eran los puertorriqueños de los americanos. Sí, era la carne cañón. Entonces ellos cogieron y se fueron a los que cojan mi bon. Entonces, los otros no, los otros generalmente le mandaban una ayudita, ¿verdad? Entonces, para hacer un poquito amplio el problema, porque también hay migración de mi lado. Sí, claro. Llegaron juntos, árabes y cocolos, llegaron juntos, hasta que la tropa de ocupación prohibieron entonces la importación de cocolos, porque sabían demasiado. ¿Cómo que sabían? Que sabían demasiado. Lo que pasa es que el cocolo tiene una condición que no tenía el árabe, que era que se entendía con la tropa en el mismo idioma. El inglés. El cocolo hablaba inglés. Un inglés raro, pero se comunicaba con ellos. La mayoría de esa gente trabajaron para ese señor Kilburn que él dice, eso eran sus técnicos y él los enseñó a eso. Pero te digo, nosotros pasamos las 1000 y una noches. Ayer
Se celebró el Día de la Independencia de Antigua y Barbuda. Ajá. Ustedes lo dijeron, yo no lo Sí. sabía. La palabrita turco come cebolla. Eso era lo mejor que nosotros podíamos escuchar. Ese era un piropo al lado de las otras cosas que le decían a uno. Porque No hablemos de sociedad ni de clubes sociales. Nosotros, en los pueblos y en las ciudades, a los árabes tuvieron que hacer su propio club. hay que decir que vinieron de un régimen de ocupación inglesa, donde habían mucha discriminación, hasta el punto que cuando mi papá llegó aquí, mi mamá tuvo que enfrentarlo y corregirlo y decirle, no, eso aquí no se usa. No me traigan muchachos blancos aquí a la casa. Orden de mi papá a mí.